Villaranga, experto en temas de narcoterrorismo, quizás nos ayude a entender la importancia de contar con un convenio como este y cuáles pueden ser sus complejidades, al mismo tiempo sus enormes desafíos. Pedro, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo y poder conversar de estos temas. Buenos días. ¿Cómo estás, estimado Carlos? ¿Qué tal? Igualmente, buen día. Gran abrazo, Pedro. ¿Cómo evalúas este convenio de colaboración? ¿Qué te deja teniendo en cuenta lo ocurrido hace 23 años en el Perú cuando una aeronave, una avioneta Cessna, recordarás, fue derribada por aviones de la Fuerza Aérea del Perú, con donde viajaban una misionera con su pequeña hija, y que fue todo un tema en la política estadounidense? ¿Qué te parece, Pedro? Me parece un paso importante, sin embargo, creo que esta autorización debería ser, este primer paso es no letal. Es decir, si es que la Armada peruana detecta alguna avioneta que no está autorizada, entonces todavía no puede derribar. Debería ser letal, ese debe ser el segundo paso, ¿no? Entonces, cuando no es letal, es simplemente decirle por radio, por favor aterrice o por favor alíjese de la línea. No tendría mayores resultados. Yo creo que el país debería un poco exigir de que esta interdicción sea letal, es decir, derribamiento, obligación que aterrice utilizando la fuerza. Eso sí tendría mayor, digamos, resultado también para el país. Pedro, ¿y establecerías entonces, si te he entendido bien, un proceso de escalamiento, una primera etapa casi como de entrenamiento, digamos, casi como de preparación, y una segunda etapa letal? ¿Por qué lo pondrías en esos términos? Porque en este primer paso, si bien es cierto, es una interdicción, pero es demasiadamente, digamos, protocolar. Decirle, por favor, retírese del área, que eso está prohibido. Entonces, si es que buenamente hace caso, se retirará. De lo contrario, no hay todavía una autorización como para hacer una interdicción letal. No se le puede intervenir directamente en el aire. Pero si hubiera autorización letal, entonces inmediatamente se le conmina, y si es que no hace caso, se le hace la interdicción letal. De acuerdo. ¿Con qué tipo de aeronave cuenta la Fuerza Aérea del Perú para interceptación digamos, en zonas de selva, con vuelos bajos, a veces rasantes, donde hay que seguir a las avionetas? ¿Qué tipo de aeronaves son, Pedro? En aeronaves tenemos, por ejemplo, las que están en La Joya, las que se utilizan también para estos roqueteos en las zonas donde todavía hay remanentes terroristas, perfectamente pueden aportar en eso. Pero también es cierto que no basta simplemente tener buenos aviones, también hay que tener algunos aparatos funcionando a todo nivel. Por ejemplo, estos radares que desde hace tiempo ya es todo un problema en el país, solamente tenemos uno en la parte de Madre de Dios que solamente funciona por horas, y es un aparato ya bastante obsoleto. Okay. Deberíamos tener por lo menos 4 en todo el país. Entonces, toda una vigilancia, inmediatamente los aviones que están listos, pues simplemente son segundos para una interdicción de esa naturaleza. Pedro, ¿con 4 radares peinas todo el país? En todo el país por lo menos necesitamos 4 radares, eso ya lo han dicho los especialistas. Con 4 radares simplemente sería suficiente para una interdicción y también para prever todo tipo de amenazas, porque no solo son estas avionetas. Ok. Ahora, Pedro, el acuerdo establecido con los Estados Unidos le permite realizar, digamos, va a permitir la interceptación de las aeronaves que puedan ser utilizadas por el uso indebido en el tráfico de drogas, producción y tráfico. Pero algunas voces en el Congreso andan señalando que esto podría ser una pérdida de soberanía, en la medida en que también el convenio permitiría la mirada satelital y el control del territorio peruano por parte de satélites estadounidenses. No, para nada. La mundialización, la tecnología está que avanza cada minuto. Entonces, por eso es que en alguna oportunidad, cuando algún funcionario peruano dijo que el Perú va a tener una satélite, vamos a comprar una satélite, yo dije, eso es una pérdida de tiempo y de dinero. A estas alturas, ese tipo de equipos
ya no deberíamos comprar, sino simplemente alquilar, porque eso hay que ir mejorando cada cierto tiempo. Y cuando es una compra, simplemente lo que tienes que hacer es descartar y comprar otro. Mejor es alquilar los servicios. Y eso a nivel mundial hacen todos los países. Pero digamos, no en tal caso te parece, como ha dicho el congresista Bellido, una pérdida de soberanía, Pedro. No, para nada, para nada. La ciencia y la tecnología hasta que avanza a cada minuto, entonces el Perú no puede estar fuera de ese avance y tiene que actualizarse. Ahora, como comentábamos al inicio de nuestra conversación, es imposible no recordar lo que fue el 20 de abril del 2001, cuando la Fuerza Aérea derribó accidentalmente una avioneta de misioneros en Loreto, luego de confundirla con una aeronave que transportaba droga. Pedro, ¿qué garantía tiene cualquier ciudadano del Perú o del mundo que sobrevuele espacio peruano que esto no va a volver a ocurrir? Es que para eso el personal que interviene debe estar estrictamente especializado, debidamente ubicado. O sea, al primer contacto no se hace la interdicción, tampoco la interdicción letal, mejor dicho. A primer paso se le identifica perfectamente y para eso obviamente también tienen que servir los radares. Entonces, ¿qué tipo de avioneta es? Si está autorizado o no para sobrevolar. ¿Cuál es el motivo del desplazamiento de esta avioneta? Y de acuerdo a eso ya simplemente se le hace la interdicción letal. La información que tenemos es que los aviones de interceptación solo serían volados por miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Pero hay quienes proponen que no solo sean de la Fuerza Aérea del Perú, sino también que puedan ser militares estadounidenses. ¿Qué pensarías de esto, Pedro? Yo prefiero que en esas cosas participe directamente, con alguna capacitación, obviamente, solamente con las naves y los especialistas peruanos. Obviamente en la capacitación pueden participar especialistas de cualquier lugar del mundo. De acuerdo. En tiempos en que estuvieron vigentes los acuerdos de interceptación con ayuda de los Estados Unidos, yo creo que los resultados de naves abatidas fue importante. Pedro, hubo digamos, buen trabajo de acotación del tráfico ilícito de drogas vía avionetas. Pero yo quería preguntarte si esto marcó la diferencia en la lucha contra el control de las drogas. En parte, sí, tenía un buen resultado. Actualmente ese es el ejemplo de Brasil. Brasil hace interdicción letal. Por eso es que la parte de la droga peruana, especialmente de esta inmensa cuenca que es el Braem, casi más del 80% va hacia Bolivia. Anteriormente pensábamos que de Bolivia sobrevolaban al territorio brasilero. Hacen a algunos lugares, por ejemplo, como el estado de Acre, que tiene poca vigilancia, pero en generalidad Brasil hace interdicción letal. Entonces va hacia los países vecinos, como es Paraguay, que en gran parte ya está siendo controlado por el PCC, el primer comando de la capital, que creo que es la organización criminal que finalmente nosotros como país y América Latina vamos a tener que enfrentar en los próximos 15 o 20 años. Más que el Tren de Aragua. Mucho más. El Tren de Aragua a comparación del PCC no es nada. El PCC tiene toda una especialidad, ha controlado casi más del 90% de Brasil a través de los penales. Con la misma metodología también está controlando Paraguay. Actualmente ya está en parte en Argentina, también en Bolivia, pero ya dedicado al tema de la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal del oro y obviamente también Perú. Y con la aclaración de que en el caso Perú también está avanzando la otra organización criminal que es peligrosa, que es el Comando Bermelo, que en gran parte está controlando ya la margen derecha del río Ucayali. Sí. Ya gritante con el estado de Acre. Sí. Esa información teníamos también, que el Comando Bermelo incluso entraba a zonas de Ucayali, Pedro. Así es, y está controlando perfectamente el penal de Pucallpa. Entonces, de acuerdo a información de inteligencia, señalan que por lo menos en el Perú hay 50 internos presos, en parte del PCC y el Comando Bermelo.
Eso significa que en El Paso ya se va multiplicando, porque la especialidad que tienen estas dos organizaciones es simplemente de cualquier penal captar a los delincuentes más ranqueados, inyectarle dinero y continuar trabajando en las extorsiones, por decir. Eso es una familiaridad. Y la organización que tiene no es vertical, es totalmente horizontal, bastante difícil incluso para la identificación de los líderes. Tremendo. Ahora, Pedro, ¿por qué el Perú necesita de los Estados Unidos para el trabajo de interceptación de aeronaves? ¿Por qué no dotarnos de buenos radares, de la ayuda del satélite que el Perú tiene en el espacio y que es propiedad del Estado peruano? ¿Por qué eso no es suficiente, Pedro? Esa satélite, no sé, actualmente no tengo a la mano el tema de los costos de actualización. Creo que es demasiado carísimo. Por eso yo digo que en el camino más fácil es alquilar una satélite que comprar. Entonces, sea de Estados Unidos y de cualquier otro, que sea de potencia mundial, obviamente eso es importante. No solo es para el tema de las interdicciones. Eso contribuye, por ejemplo, el tema del calentamiento global, el tema de los estudios para la agricultura, la tala ilegal, en fin, una serie de cosas. Pedro, en ese trabajo y en este convenio de interceptación, ¿valdría la pena establecer también convenios de ayuda con los países vecinos para que en caso una de estas avionetas salga de territorio peruano y entre a otros espacios aéreos, poder continuar con la persecución? Perfectamente. En realidad, en la lucha contra el narcotráfico, no solo deberíamos unirnos los países productores de coca, ojo, todos los países, sobre todo en América Latina, si no son productores, son consumidores y son centros de distribución, como en el caso del Ecuador, que simplemente era un país de paso, pero luego se ha vuelto como un centro de distribución. Por lo tanto, es necesario hacer toda una unidad para enfrentar este tipo de amenazas, que prácticamente ya es una amenaza global. Sí, pero Pedro, no podemos dejar de ver la responsabilidad de los europeos y de los norteamericanos, que son quienes se llevan a la nariz toda esa cocaína. El mercado del consumo de coca se está incrementando cada año y lamentablemente el mayor mercado se abre cada año en la zona de Europa. Y el tema del trasiego de droga a Europa es mucho más fácil que llevar a Estados Unidos. Los precios son altísimos también. Hace ya más de 2 meses, igual hicimos una reunión virtual con algunos especialistas de América Latina, también de Europa, y se llegó a la conclusión de investigadores in situ de que, por ejemplo, en el caso de España solo hacen el registro del 2% de los containers, o sea, casi nada. Entonces, el trasiego de droga a Europa es tremendo y, por lo tanto, hay la necesidad de esa unidad de los países para enfrentar al narcotráfico. Pero no, digamos, de los europeos no percibo tanta ayuda ni tantos convenios. ¿Tú sí lo percibes? Estamos recibiendo, todavía no es bastante considerable, teniendo en cuenta que gran parte de la droga peruana se va a Europa, entonces debería incrementarse más esa ayuda, Sin no duda. solo económica, sino también tecnológica, Sin duda. capacitación. Entonces, Sí. Yo creo que eso hay que insistir mucho más. Sí. Bueno, porque es innegable la ayuda europea en temas de desarrollo, en eso no hay discusión, pero en temas de interdicción, de lucha frontal contra las drogas, parece que siempre Estados Unidos está mucho más presente que los europeos, ¿no? Debería preocuparse más Europa. Otra cosa que, por ejemplo, pocos ponen al debate es el tema de hasta cuándo va a durar el tema de las drogas cocaínicas. En El Paso, si bien es cierto que el consumo es imposible de que caiga, va a continuar incrementándose, pero también es cierto que en el mercado mundial, especialmente en Estados Unidos, más se está incrementando en la población el consumo de las drogas sintéticas. La cocaínica está bajando más. ¿Va a desaparecer? No creo. La cocaínica se va a convertir con el tiempo, me parece, el consumo de cierta élite de los que tienen mucho más dinero.
pero para la generalidad. Y eso es una amenaza, la próxima amenaza también para América Latina, el tema de la masificación de las drogas sintéticas, porque en costos son bastante menores, Sí, es verdad. y mucho más fácil para transportar también. Pero yo no sé si para las sintéticas que necesitan la síntesis del producto, la amapola será la gran materia prima, y el Perú, como lo es Colombia, tiene espacio suficiente para que la amapola florezca, y lo hace además de forma silvestre, Pedro. Ya por lo menos algunos informes de inteligencia señalan que también en los países vecinos y en el Perú también ya existen algunos laboratorios artesanales. El que ha mejorado toda esa tecnología de laboratorios para la droga sintética en plena pandemia fue México. Sí, Y pues. poco a poco también se va masificando América Latina. Sí, pues. Pedro, quería agradecerte muchísimo esta posibilidad de conversar. Gracias por esa mirada que propones, que es una mirada que vamos a contrastar incluso con otros especialistas en el tema para seguir hablando del tema y que no se agote aquí. Muchas gracias, Pedro. Igualmente, estimado Carlos, buen día. Pedro Yaranga, experto en temas de narcoterrorismo, ha estado con nosotros en el programa.